Hola, muy buenas noches. Yo soy la hermana Dulce María. Estoy muy agradecida por poder estar aquí comenzando una catequesis más. Hoy es lunes 1 de julio de 2024 y bueno, vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de este personaje, Wojtyla, que para nuestra Iglesia católica, pues fue una de las, es una de las cosas más devastadoras y difíciles a veces de poder entender, por eso es importante darle su tiempo, las explicaciones para poder comprender el daño que hizo Wojtyla, pues, a la Iglesia católica y bueno, y poder tener una comprensión de lo que va ocurriendo. Hablamos la transmisión anterior, lo pueden encontrar aquí en la descripción del video, hay un playlist de catequesis donde hablamos de esta lectura de misterio de iniquidad. Entonces, dice la lectura, si Wojtyla dijera exclusivamente malas cosas, no pasaría ante los conservadores. Para pasar es necesario que induzca a error, diciendo igualmente buenas cosas, lo que adormece la vigilancia de los conservadores. Con el fin de seducir a los conservadores, recubre su veneno con una buena capa de chocolate exquisito y les ofrece así un praliné muy tentador y les hace pasar gato por liebre. La misma táctica fue ya empleada por Montini durante el conciliábulo, cuando los obispos conservadores protestaron contra un pasaje herético. Montini hizo agregar un pasaje ortodoxo que decía exactamente lo contrario. Asegurados, los conservadores votaron Dignitatis Humanae. El chocolate había hecho aceptar el veneno. Y una vez la declaración votada, el sucesor de Montini, Karol Wojtyla, dejando de lado los buenos pasajes, pondrá en valor los malos pasajes, citando sin cesar y principalmente el muy detestable que preconiza la libertad religiosa. Entonces habíamos platicado de algo muy peligroso que es esto de la libertad religiosa. Nosotros no podemos tener libertad religiosa. Tenemos un ejemplo de nuestro Rey y Señor que es Jesucristo. Él siendo Dios, el más poderoso, el que creó todo, se hizo esclavo de una mujer maravillosa, llena de la gracia de Dios, que es María Santísima. Entonces, nosotros no podemos vivir libres haciendo lo que queramos, sino sujetos a Dios. Yo tengo unas plantitas que me enseñan muchísimo, que son unas orquídeas. Y por un tiempo que no pude atenderlas muchísimo, se empezaron a soltar, no estaban apretadas por la corteza. Y una orquídea suelta es una orquídea muerta. Bueno, un cristiano suelto es un cristiano muerto, ¿sí? Nosotros tenemos una jerarquía. Todos los cristianos seguimos una obediencia. Si nosotros queremos pensar lo que queramos, nos vamos a soltar de esa estructura, ¿sí? Entonces, el libre pensamiento tiene un origen masónico, un origen comunista, un origen de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor nos libera y ellos nos quieren esclavizar. Por eso es que nosotros no podemos tener un libre pensamiento. Yo puedo creer en lo que yo quiera, yo puedo creer en la religión que yo quiera, eso no es posible. Ahora, hoy me ocurrió algo muy interesante en una dirección espiritual que le di a una persona y fue muy, muy hermoso encontrar cómo esta persona tiene unos hijos y esos hijos no están de acuerdo con la Iglesia Católica. Pero es que es curioso, o más bien, este es lo que encontramos, que es que es evidente que la gente no es tonta. Y entonces hay gente que no cree en la Iglesia, pero es que no se encontraron con la Iglesia Católica, sino con un conjunto de comunistas infiltrados dentro de la estructura de la Iglesia Católica. Pero es que esa no es la Iglesia Católica,
¿sí? Entonces, esto es muy interesante de que se comprenda porque ahora hace sentido. Y hay un testimonio de una mujer que me parece que se apellida Od, no recuerdo muy bien, pero lo pueden buscar en internet como mujer convertida que infiltró 1000 comunistas en seminarios, así lo encuentran. Y es un testimonio de una mujer que se convierte, que se arrepiente de lo que hizo, y ella revela que ella infiltró en seminarios 1000 comunistas, imagínense. O sea, los comunistas son enemigos de la iglesia. Entonces, ellos se infiltraron fingiendo querer servirle a Jesucristo cuando son enemigos de Dios. Y entonces, generalmente son homosexuales, con unas vidas escandalosas, que entraron a destruir la iglesia, ¿sí? Entonces, claro que ellos son los violadores de niños, ¿sí? Son los que han lastimado tanto a la iglesia. Entonces, la gente creó una idea falsa de la iglesia. Esa no es la iglesia católica, ¿sí? Es un lugar infiltrado. Recordemos que nuestro Señor ha dicho claramente, Nuestra Señora también, eh, Roma perderá la fe, pero el infierno no prevalecerá contra la iglesia católica. Entonces, de pronto es como confuso, como, ¿cómo? Bueno, pues claro, Roma, el Vaticano está infiltrado por masones, ¿sí? Pero la iglesia ha resguardado la doctrina, el fuego del Espíritu Santo, los ritos verdaderos, la iglesia verdadera, ¿sí? Entonces, cuando tú te encuentras con la iglesia verdadera, con la verdadera doctrina, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? A lo mejor tú te estás preguntando, bueno, ¿qué? ¿Quién es la iglesia, Dulce? Primero pensemos, ¿quién es la roca? Pedro. Entonces, sus sucesores apostólicos son la iglesia, ¿sí? Junto con los fieles que forman parte de la iglesia, los que se bautizan, los que participan de los mismos sacramentos y los que obedecen a los legítimos pastores. Esta es la iglesia, estos son los fieles de la iglesia. Entonces, cuando tú comprendes esto, tú te das cuenta, a ver, ¿quién está transmitiendo la fe verdadera? ¿Quién habla de Cristo? ¿Quién hace los ritos que hace Cristo? ¿Quién da la misa de 1958 años? Ah, bueno, entonces tú logras identificar. Esto es bien sencillo, en verdad no se hagan muchas, muchos problemas en su cabeza. Los corporativos en el mundo tienen símbolos, ¿verdad? Entonces nosotros cuando vemos cierto símbolo, ¿no? Vemos dos arcos con una M de color amarillo con rojo, bueno, fácilmente identificas pues que es esta empresa hamburguesera, ¿sí? Y sabes que ahí está. ¿Por qué? Porque son los colores, la tipografía de la letra, tenían por mucho tiempo, no sé si ahora siguen teniendo un símbolo, ¿no? Horroroso de un payaso, ¿no? Entonces, tú sabes identificar, ¿no? ¿Quién es? Ahora tú ves un ratón con orejas negras, con un trajecito, pantalón rojo, ¿no? Con unos tirantitos, pues sabes a quién representa, ¿sí? Son símbolos, son signos. Nosotros no somos tontos. Entonces, hablan de la roca, hablan de Cristo, hablan del infierno, hablan del purgatorio, hablan del cielo. Te dicen que tienes que ser santo, que tienes que amar a nuestra Madre Santísima, que hay que rezar el rosario, que hay que vivir una vida de santidad, que hay que tener mortificaciones, limosna, oración. ¿Sabes? Es la iglesia católica. Pero de pronto hay un lugar donde te dicen, no, no importa, no importa, no te tienes que mortificar. El infierno está vacío. Tú crees lo que tú quieras, da igual que tú tengas un Buda o da igual que tengas a Lutero en tu casa, aunque él destruyó parte de la iglesia católica, hizo un cisma muy grave. Entonces dices, no, no son los signos de la iglesia católica, ¿cierto? Entonces tú tienes que aprender a echar este pensamiento de la lógica, ¿sí? Para que comprendas. Entonces, un verdadero papa, San Pío X, por ejemplo, que es un maravilloso papa, San Pío V, un maravilloso papa, ¿sí? San Pedro, un maravilloso papa, que con errores, pero no era un hereje. Tengan mucho cuidado, porque en eso se basan los pobres fieles que están engañados por el modernismo, porque en verdad que son fieles que auténticamente quieren amar a Dios y que están siendo estafados, ¿sí?
Entonces ellos quieren amar a Dios y de pronto te dicen, a ver, tú no juzgues, no pienses, cállate, no, que tu cerebro no piense, ¿sí? Tú tienes que seguir fielmente a este hombre que diga tantas herejías públicas, ¿sí? Y entonces te empiezan a decir, a ver, ¿Pedro no traicionó a Jesucristo? A ver, ¿Pedro no lo abandonó? A ver, no mezclen peras con manzanas, ¿sí? Pedro abandona a nuestro Señor Jesucristo, pero se arrepiente, se enmienda y Jesucristo le da una triple confirmación y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas, ¿sí? Pedro, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. 3 veces le dice eso. Pedro, ¿me amas? Y entonces él empieza como a dudar, Señor, ya sabes que te amo. Hasta él empieza a dudar de sí mismo. Porque él sabe algo que él no sabe. Apacienta mis ovejas. En cambio, eso es muy distinto a una conversión, porque todos antes de nuestra conversión hemos sido unos traidores, pero no nos morimos traidores, ¿sí? Nos da el Señor un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de enmienda y un tiempo como San Pablo, ¿sí? San Pablo mataba a cristianos, pero él tenía recta intención. Entonces lo tira del caballo, le regala una conversión y le dice a uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el propio Jesucristo, tú ve, atiende lo que yo te digo, él sabrá lo que tendrá que sufrir por mí, por mi nombre. O sea, hay un sufrimiento, hay un cambio, ¿sí? Dios te llama a sufrir por él si lo amas. Entonces, esto es muy distinto a lo que está haciendo Bergoglio, ¿sí? Bergoglio no está arrepentido, no le interesa arrepentirse, es un masón que lo único que le interesa es honores, placeres, riquezas y rendirse a Lucifer. Por eso es que él hace un acto que la gente que es ignorante, pobrecita, ve besándole los pies a unas personas negras. Estos son masones, son del orden mundial, son los que dirigen estas organizaciones abortistas. Entonces tú ten cuidado, no es de, ay, qué bueno es, se arrodilló ante estos hombres. No, pero ¿quiénes son esos hombres? No se arrodilló ante un indigente, ¿sí? No le lavó los pies a un indigente, a un leproso, ¿no? Como no me acuerdo si es San Ignacio de Loyola, que un día siente asco de una persona que huele mal porque se le está pudriendo la carne y ve lo que él hizo y va y toma de esa pus y se la mete a la boca, ¿sí? O sea, San Francisco de Asís, fue San Francisco de Asís. Entonces, eso es otra cosa. A ver que le bese los pies a alguien leproso, eso es otra cosa. No, eso no lo hizo con él. Entonces, en esto tienes que tener muy cuidado por la confusión, ¿sí? Entonces, Wojtyla hizo cosas gravísimas, ¿sí? Donde él te dijo, tú puedes pensar en lo que quieras, en la religión que quieras, todos somos iguales, y se reunió con todos los jerarcas de cada una de las religiones y él se abajó. Él representaba supuestamente a nuestro Señor Jesucristo. El vicario de Cristo no puede hacer estas tonterías de que venden la corona, que venden la mitra. No, porque es que no es de él. No es de él. Él está representando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, él hizo cosas muy graves. Entonces, todo este entendimiento es para que tú, persona que eres una persona sencilla, que amas a Jesucristo, que ya estás harto y vomitas no poder comprender por qué Bergoglio está diciendo todas estas tonterías, pues puedes comprender que esto no viene de ahorita. Esta es una infiltración que ocurrió desde Juan 23, un desgraciado masón, desgraciado comunista, que está en el infierno, ¿sí? Ay, pero ¿cómo dices que está en el infierno? Pues porque es muy fácil, porque no mueren en olor de santidad, porque no mueren amando a Cristo, porque mueren blasfemando de Cristo. Los días miércoles, en el canal Misión de la Sagrada Familia, encuentras unos capítulos que hace su excelencia reverendísima, Monseñor Rodrigo da Silva, obispo católico, de el fin funesto de los enemigos de la iglesia. Es muy distinto una persona que ha tenido una vida de pecado, que ha tenido una vida pagana, que eso es muy malo, ¿eh? Muy malo, el pecado mortal es muy malo. Pero es distinto vivir en una ignorancia, quedar ciego y vivir en el mugrero, en el chiquero, y que Dios te da la oportunidad de una conversión y abres los ojos a un Judas.
Es muy distinto. Judas convivió con nuestro Señor Jesucristo 3 años y medio. Conocía todos los movimientos de Cristo. Ujú. Jesús, hay unas lecturas de santos donde le dice cuando le está lavando los pies, Judas, llevas 1 año traicionándome. Le trata de hablar diciéndole, arrepiéntete. ¿Y saben qué hace Judas? Se hace loco. Ay, Jesús, no sé de qué me estás hablando. Y no quiere hacer caso, porque él ya en su corazón tiene intereses propios. Estos herejes ya tienen un interés propio. Ellos tienen acuerdos, son marionetas de los judíos. A ver, yo quiero que recuerdes quiénes son los judíos. ¿Tú te acuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo resucita? Se rompen los sellos, las cadenas, las cuerdas con que habían amarrado la piedra del sepulcro. Y entonces estos soldados tienen esta visión de esta luz donde sale nuestro Señor Jesucristo, resucita, ¿sí? Y ellos saben lo que pasó, están asustados por lo que pasó. Pero vienen las autoridades judías y les dan dinero para callar sus conciencias. Y que les dicen, a ver, ustedes no me vengan con tonterías de un resucitado. Ustedes estaban borrachos y vieron cómo se robaron el cuerpo los discípulos de este señor, nada de que se resucitó. Y les dieron dinero para que se callaran la boca y replicaran esta mentira. Eso es una mentira que le dicen a Judas, pues ya te amolaste, Judas, tú recibiste las monedas. Y aunque Judas las aventó, y estos dijeron, chino, ¿ahora qué hacemos con este dinero? Pues vamos a comprar un cementerio para paganos, ¿sí? Porque no podían meterlo a las arcas. Sabían que estaba manchado con la sangre de un justo, ¿sí? Entonces, eh, estos son los judíos, estos son a los que están sirviendo estos señores. Son los dueños de los bancos, de los medios. ¿Sí? ¿Sí entiendes? Entonces, ¿qué hacen estos señores? Servir como un traidor a Judas. No puedes pensar, ay, no, pero se va a convertir. A ver, por el amor de Dios, entonces sé congruente. Entonces, congruente, si tú vas a aceptar ese pecado, tienes que aceptar el adulterio de tu esposo y de tu esposa. Ay, no, la amante se va a convertir, se va a convertir. Entonces, yo voy a poner la foto del amante en mi casa y todos los días voy a pasar y le voy a rezar. ¿Verdad que no aceptarías eso? Porque nadie en su sano juicio aceptaría eso, por el amor de Dios. Entonces, tampoco podemos aceptar un hereje traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, digo, pon la imagen de Judas y ahora llámale San Judas al traidor. ¿Sí entiendes? O sea, no somos tontos, no nos hagamos los tontos. Dejemos de predicar mal, dejemos de decir malas cosas. Ay, no, por favor, si es el Papa, es el Papa. A ver, yo nada más te pregunto, ¿tú estás sabiendo lo que está haciendo este hombre? ¿Estás sabiendo? ¿O ni sabes, ni te interesa, eres un indiferente? Y entonces nada más repites como perico lo que la maldad que traes interna te está haciendo repetir. Tengan mucho cuidado, van a responder por cada palabra, van a responder por lo que defendieron. Por eso tienen que entender y por eso la Iglesia Católica tenemos mucho interés en que ustedes sepan la verdad. Porque entonces, ¿tú entiendes? Me sacaron de los sacramentos, me sacaron de la iglesia y me están injertando en un lugar donde está Judas gobernando. Y yo no quiero tener nada que ver con Judas. Quiero tener todo que ver con los apóstoles, con los que defienden a Cristo. Pedro murió crucificado al revés. Estos hombres yo quiero ver en qué se crucifican diariamente con Cristo. Wojtyla tenía hijos y amante. Y tienen que saberlo. Tenía vida escandalosa. Entonces, para que se les vayan quitando todas estas marañas de, es que no, Benedicto, pobrecito, viejecito, estaba secuestrado. Nada de que estaba secuestrado. Este señor también hizo lo suyo y hizo muchísimos errores también teológicos y unió y le dio muchísima fuerza
a estas organizaciones como la OMS, como la ONU, organizaciones anticatólicas, abortistas, que gobierna el orden mundial, que provoca guerras. Entonces, ya uno va viendo los signos y uno dice, claro que esto no era normal, ahora puedes descansar. Hablo mucho con madres muy desesperadas, que dicen, Dulce, es que yo hice todo bien. Yo llevé a mis hijos a colegios católicos, iban a la iglesia, fueron monaguillos. ¿Qué pasó con mis hijos? No quieren saber nada de la iglesia católica. Ah, bueno, hoy hay que darles una buena noticia a esos hijos. ¿Sabes qué, hijo? Nos engañaron. Esa no es la iglesia católica. Déjame te presento a la iglesia católica. Y ponle las homilías de Monseñor Rodrigo da Silva. Y ponle las homilías de Monseñor Altamira. Cómo hablan de la familia, cómo hablan de Dios, cómo hablan de los matrimonios, cómo hablan de la fe, cómo hablan de las virtudes. Ah, entonces claro que hace sentido, tus propios hijos van a dejar de rechazar eso. Van a decir, ah, claro, bueno, menos mal que estos desgraciados violadores, homosexuales, adúlteros, no son la iglesia católica, bendito sea Dios. Ahora, yo no te voy a decir que todos los sacerdotes aquí son santos, pero sí te voy a decir que encuentras a muchos luchando por ser santos. Y sus pecados son otros, ¿sí? Sus pecados no son mortales. Y si alguno llega a caer en pecado mortal, esto se sabe, ¿sí? Se sabe claramente de su baja moral y de su doble vida, y hay evidencias, ¿sí? Entonces, esto es importante de entenderlo, para que pues salgamos ya de todas estas confusiones que hacen mucho daño al alma, muchísimo daño, ¿no? Yo les decía que, por ejemplo, en el modernismo también hay sacerdotes, que ellos creen que son sacerdotes, aunque no lo son por el cambio del rito, pero que son personas que no lo saben, y que están tratando de hacerlo mejor, pero no son sacerdotes. Ese es un grave problema. Y eso pone las cosas más difíciles para uno como fiel, porque, pero es que es bueno, pero es que él trata de hacer las cosas bien, pero no las está haciendo bien. Entonces tiene que tener una conversión. Entonces, ¿tú qué puedes hacer ante esto? Primero, entender este problema, rezar muchísimo por ese sacerdote, explicarle en algún momento y dejarlo en manos de Dios. Ahora, claro que es muy difícil una conversión por parte de ellos. Es un milagro lo que se necesita, porque tienen demasiado. Tienen una parroquia, son supuestos pastores. Entonces, dejar todo es algo muy difícil. Ahora, cuando tú te decides por Cristo, claro que Él va a ir acomodando las cosas, pero no puedes estar en la mentira, no puedes estar en el modernismo y creer que eres sacerdote. Si tú como sacerdote fuiste ordenado después del 69, ya lo hicieron con un rito inválido. No eres sacerdote. Entonces, ¿realmente amas a Cristo? Bueno, investiga, ¿sí? Puedes ponerte en contacto con Monseñor Rodrigo da Silva, con mucho gusto, y entonces reordenarte, o sea, hacer una verdadera ordenación sacerdotal, ¿sí? Entonces, hay medios, pero las cosas se hacen bien o no se hacen. Tú querías ser sacerdote y descubres que no eres sacerdote, pues tienes que ser sacerdote. Entonces está, por ejemplo, Vígano, un obispo modernista que no era obispo, pero que él se dio cuenta que Bergoglio es una farsa y quiso ser obispo. Y fue consagrado obispo por Monseñor Williamson. Pero, ahí viene el pero, él cree solo que Bergoglio no es papa, pero cree que los demás sí fueron papas, ¿no? Desde Juan 23, eso, él todavía no llega, ¿sí? No llega, tiene que llegar bien. Entonces, por ejemplo, aquí dice, Wojtyla ha aprobado ex cátedra herejías. Ciertos pensadores obligados y forzados a admitir la evidencia de que Wojtyla profesa herejías, ensayan no obstante salvar la situación, pretendiendo que él sería papa a pesar de su herejía. He aquí su razonamiento. Él habría solamente una pequeñez que desviado en tanto que simple particular, pero no como doctor enseñando ex cátedra, ¿sí? Entonces empiezan estas justificaciones horribles, horribles. O eso no es. Entonces es como el marido adúltero, ¿sí? Que tiene otra, pero que es un esposo bien proveedor, ¿sí? Entonces te cuesta más trabajo dejarlo porque dices, ay, por un lado hace esto muy bien,
cuida de los hijos, tiene ciertas ternuras, pero tiene otra, Es todo o nada. La fidelidad es completa. Tú no puedes decir que amas a Dios, pero te vas a hacer una limpia cada año. Ay, pero es una, Dulce, es poquito. Es que eso es una idolatría. Sí, o sea, no hay poquito, o eso no es. Entonces, tú no puedes, o sea, esto te complica las cosas. Cuando ves que tu marido es un desgraciado, ¿sí? Desgraciado, entonces, bueno, te pone las cosas más fáciles, ¿sí? Entonces, pero cuando hay un poquito bueno, un poquito malo, eso adormece, ¿sí? Adormece. Gracias a Dios, Bergoglio es un desgraciado totalmente, ¿sí? Totalmente. Entonces, es más fácil hacerlo, ¿sí? Es más fácil entender estas cosas. Pero bueno, con Wojtyla no era tan sencillo, porque es que era un actor. Tienen que entender que era un actor comunista. Entonces, claro que un actor sabe actuar muy bien, ¿sí? Entonces, pues, aparentó mucho, estuvo de viaje por muchos lados, ¿sí? Entonces, pues es difícil, ¿no? Este razonamiento se basa sobre un análisis incorrecto de la situación, pues Wojtyla ha comprometido por lo menos una vez su autoridad de doctor ex cátedra para imponer herejías. Ha aprobado ex cátedra el catecismo de la Iglesia Católica, que es herético en muchos puntos, ¿sí? Un verdadero católico no aceptamos este catolicismo nuevo, este catecismo de él, para nada. Este catecismo contiene muchas herejías. Evolucionismo, esto es totalmente anticatólico. Abandono del filioque, derecho a la insurrección, libertad religiosa, deicidio. Tomemos a título de ejemplo la presentación del deicidio por el catecismo para demostrar la herejía formal. Aquí hay una nota. La diferencia entre hereje formal y hereje material es explicada en el anexo C. ¿De quiénes han redactado y de quién ha aprobado el catecismo? Resumamos en principio la doctrina cristiana sobre el deicidio. ¿Quién es responsable de conducir a la muerte a Jesús? Escuchemos la enseñanza de la Iglesia Católica. Ellos afilaron sus lenguas como una espada. Salmos 63. Que los judíos no digan, nosotros no hemos muerto a Cristo. Es verdad que ellos lo pusieron en las manos del juez Pilatos, con el fin de parecer de alguna manera inocentes de su muerte, pues Pilatos les había dicho, hacedlo morir vosotros mismos. Ellos respondieron, no nos es permitido hacer morir a alguien. Ellos querían arrojar la injusticia de su crimen sobre la persona del juez. Pero, ¿podían ellos confundir a Dios, que es juez también? Pilatos ha sido partícipe del crimen en la medida de lo que él ha hecho. Pero si se lo compara a ellos, se lo encuentra mucho menos criminal, aunque es criminal y está en el infierno, ¿eh? Pues él insiste tanto como puede por sacarlo de las manos de ellos, y fue por eso que se los muestra después de la flagelación. Hizo flagelar al Señor, no con el designio de perderlo, sino porque quería dar una satisfacción al furor de ellos, con la esperanza de que viendo el estado en que lo había dejado la flagelación, ellos se dulcificarían y renunciarían a querer hacerle morir. Eso es lo que Pilatos hizo. Mas cuando los judíos persistieron en su empeño, vosotros sabéis que se lava las manos y declara que no era el autor de esta muerte y que quedaría inocente. Y le hizo morir no obstante, pero es culpable por haberlo condenado bien, que a pesar de él, ¿son inocentes quienes le hicieron violencia para obtener esta condena? No, de ninguna manera. Son tan culpables como el otro. Pilatos ha pronunciado contra Jesús la sentencia, ha ordenado que fuera crucificado y lo ha como inmolado él mismo. Pero sois vosotros, oh judíos, que lo habías realmente matado. ¿Cómo le habéis dado muerte? Por la espada de vuestra lengua, pues vosotros habéis afilado vuestras lenguas. ¿Y cuándo lo habéis golpeado, sino cuando habéis gritado, crucificadle, crucificadle? Maitines del Viernes Santo, sexta lección extraída del Tratado de los Salmos, Salmo 63 de San Agustín. Esta lección de San Agustín, aprobada por la Santa Iglesia, es conforme a la revelación. He aquí, en efecto, algunos pasajes extraídos de la Santa Escritura. Pilatos demanda a los judíos,
¿qué haré yo de Jesús que es llamado el Cristo? Ellos respondieron todos, que sea crucificado. El gobernador replica, pero qué mal ha hecho. Y ellos se pusieron a gritar aún más fuerte, que sea crucificado. Pilatos, viendo que no ganaba nada, pero que si continuaba intentando salvar a Jesús, el tumulto sería todavía más grande, se hizo alcanzar agua y lavando sus manos delante de todo el pueblo les dijo, soy inocente de la sangre de este justo, ved vosotros si queréis haceros cargo. Y todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Mateo 27, 22, 25. Que los judíos hayan demandado la crucifixión de Jesús surge no solamente del pasaje de San Mateo citado más arriba, sino todavía del relato de San Marcos 15, 11, 14, de San Lucas 23, 18, 23 y de San Juan 19, 6, 15. En el Evangelio según San Juan se encuentran no solamente los mismos gritos, crucifícale, sino también un diálogo muy instructivo entre Jesús y Pilatos. Hablando a Pilatos, nuestro Señor mismo define claramente el grado de responsabilidad de los judíos y de Pilatos. Aquel que me ha librado a ti ha cometido un más grande pecado, que tú me condenas por debilidad. Juan 19, 11. El primer papa San Pedro se dirige así al pueblo judío. Oh israelitas, Jesús de Nazaret ha sido un hombre que Dios ha hecho célebre entre vosotros por las maravillas, los prodigios y los milagros que Dios hizo por su medio entre vosotros. Sin embargo, vosotros lo habéis crucificado y lo habéis hecho morir por manos de los impíos. Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Hechos de los Apóstoles 2, 22, 23 y 36. Vamos a dejar esto aquí para seguir leyendo esto el próximo lunes en la catequesis. Y bueno, poder seguir comprendiendo pues las mentiras, las infamias, las estafas de quien quiere robar tu alma, quiere herir a Dios, separándote de Él. Entonces, le pedimos a Dios que te dé esta sabiduría para comprender y esta sencillez de quien sabe identificar la verdad. Rezamos por su excelencia reverendísima, Monseñor Rodrigo da Silva, dando gracias a la Santísima Trinidad por el privilegio inmenso que es para nuestra Iglesia Católica. Les suplicamos que lo bendigan, que lo defiendan, que lo protejan y que lo hagan santo. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Sicut nos dimitimus delictoribus nostris, et ne nos seducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes.